Existen instantes en la vida en los que parece que todo está en orden, donde tenemos lo que se supone que deberíamos tener, lo que otros consideran necesario alcanzar. Sin embargo, dentro de nosotros persiste algo que no se siente completo, una pieza que no termina de encajar. Puedes tener una pareja estable, una vivienda hermosa, amistades valiosas, incluso seguridad económica, y aún así, en medio del silencio de la noche o rodeado de una multitud, ese vacío se hace notar. Es un hueco profundo, difícil de explicar, que ninguna distracción, red social, celebración o logro logra llenar. Entonces surge la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué, si todo parece estar bien, me siento tan mal? ¿Por qué, teniendo todo, siento que no tengo nada? Ese vacío que duele, ese silencio en lo más profundo, esa constante sensación de carencia, no se llena con cosas, ni con personas, ni con conquistas. Ese vacío solo puede ser llenado por Dios. Te invito a darle like a este video, no solo porque ayuda al canal, sino porque le dice a YouTube que este tipo de mensajes debe llegar a más personas que, al igual que tú, necesitan recordar que Dios está con ellas. Gente que también siente ese vacío y no sabe cómo llenarlo. Al dar like, comentar, compartir y suscribirte, haces una obra de amor, porque puedes estar salvando una vida, dándole a alguien el impulso que necesita para volver a creer. Y si puedes, deja en los comentarios una frase sencilla que pueda tocar el corazón de otro lector. Puedes escribir: solo Dios llena. Primera parte: un vacío que no se puede explicar con palabras. Ese vacío que tantas personas sienten no siempre aparece por una desgracia, una pérdida o un fracaso. Lo más desconcertante es que surge cuando aparentemente todo está bien, y eso duele más, porque uno se cuestiona: ¿cómo es posible sentirme tan solo si tengo a tanta gente a mi lado? ¿Por qué mi alma se siente tan pesada si nada malo ha ocurrido? ¿Por qué, si tengo lo que soñé, sigo sintiendo que algo falta? Eso demuestra que el alma no se sacia con triunfos, ni con relaciones, ni con entretenimiento. El alma anhela algo más profundo, algo que no proviene de este mundo. El alma necesita a Dios. Ese vacío es como un susurro que nunca se apaga. Puede ser leve, casi imperceptible, pero está presente. Te acompaña al trabajo, se sienta contigo en la mesa, aparece cuando apagas la luz y todo queda en silencio. Muchas veces lo ignoramos y tratamos de llenarlo con cosas. Nos refugiamos en redes sociales buscando conexión inmediata. Salimos con personas, conversamos, reímos, pero en el fondo, esa sensación persiste. Falta algo esencial. Y no siempre es ansiedad ni depresión, aunque se parecen, sino que es algo espiritual. Es la ausencia de lo único que puede sostenernos de verdad, la presencia de Dios. La Biblia dice en Jeremías capítulo 2, versículo 13, «Porque dos males ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua». Ese pasaje es una fotografía exacta de nuestra realidad actual. Hemos dejado a Dios y hemos reemplazado su presencia con cosas pasajeras, distracciones que creemos que nos sostienen. Y lo peor es que esas cisternas rotas pueden ser personas, metas, trabajos, relaciones, hábitos, rutinas, cosas que parecen buenas, pero que no fueron hechas para sostener el alma, y Dios lo sabe. Por eso, cuando ve que intentamos llenarnos con lo que no nutre, permite que sintamos ese vacío, porque ese hueco interior no es un castigo, es una llamada, una alarma espiritual que suena cuando el corazón se aleja de su Creador. Aunque a veces se sienta como tristeza, en realidad es una bendición disfrazada, porque solo cuando comprendemos que nada más nos llena, comenzamos a buscar al único que sí puede hacerlo. Ese vacío tiene un propósito, y es llevarnos de regreso a Dios. Pero surge la pregunta: ¿cómo se llena ese vacío? ¿Cómo permito que Dios ocupe nuevamente ese espacio? La respuesta no es complicada, pero sí requiere honestidad. El primer paso es reconocer que hemos probado todo, menos lo que realmente importa. Hemos intentado 1000 cosas, pero no nos hemos detenido a buscar su presencia, a abrirle el corazón y permitirle entrar de verdad.
Y todo comienza con algo tan sencillo como una oración sincera. No se trata de una oración perfecta, no. Es una oración real, donde expresas lo que sientes, aunque uses pocas palabras, aunque sean lágrimas, incluso aunque sea en silencio. Porque Dios no necesita tu elocuencia, necesita tu verdad. La palabra dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo». Esto significa que Dios no irrumpe, no invade, no obliga. Él toca y espera. Espera a que seas tú quien abra. Y cuando lo haces, cuando decides dejarlo entrar, todo comienza a sanar. No siempre lo externo se soluciona de inmediato, pero lo interno empieza a llenarse de paz, calma y propósito. Ese vacío que sientes te está diciendo lo mismo. Deja de buscar en aquello que nunca fue creado para completarte. Eleva tu mirada, abre tu corazón, porque esa tristeza que no comprendes, esa falta de propósito que te ahoga, esa sensación de estar perdido, tiene una sola raíz. Dios no está ocupando el lugar que le corresponde en tu vida, y cuando Él no es el centro, todo se desordena. No importa que tu rutina, tu relación o tu carrera parezcan funcionar, si Él no está, todo se vuelve hueco. Pero cuando vuelve, cuando le das el primer lugar, todo lo demás comienza a tomar sentido, porque Dios no solo llena, Él transforma, no solo consuela, Él restaura, no solo acompaña, Él guía. Y esa es la invitación de hoy, permite que Dios ocupe ese espacio en ti. Segunda parte, llenarse de Dios es más que sentirlo, es vivirlo. Cuando hablamos de que solo Él puede llenar ese vacío, no nos referimos a una emoción pasajera o a una experiencia aislada que ocurre una sola vez. No se trata de sentir algo bonito unos minutos mientras escuchas una oración o tranquilizarte un rato para luego seguir como si nada. Llenarse de Dios no es solo experimentarlo, es vivirlo. Es permitir que su presencia transforme lo cotidiano, que su amor sane lo roto, que su luz ilumine lo que no entiendes. Y esto no sucede de golpe, es un proceso, una relación. A veces creemos que acercarnos a Dios es algo que ocurre únicamente en los peores momentos, cuando tocamos fondo. Y sí, muchas veces el dolor nos lleva a buscarlo, pero eso no significa que Dios sea solo para las crisis. Uno de los errores más comunes es querer que Él llene el vacío, pero sin permitirle quedarse. Lo buscamos para salir de la tormenta, pero no para caminar con Él cada día. Y por eso tantas veces volvemos a sentirnos vacíos, porque no se trata de que Dios nos visite en el dolor, se trata de que habite en nosotros. La Biblia dice en Salmos capítulo 16, versículo 11, «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Mira bien esa frase, en tu presencia hay plenitud. Eso significa que nada más puede lograrlo. Solo en su presencia existe una llenura real, total, permanente. Y lo maravilloso de esa plenitud es que no depende de las circunstancias. Puedes estar en medio de una tormenta, pero si estás lleno de Dios, tendrás paz. Puedes carecer de muchas cosas materiales, pero si estás lleno de su amor, no te sentirás pobre, porque la plenitud que proviene de Dios no está ligada a lo externo, sino a lo eterno. Vivir lleno de Dios requiere decisión, requiere apartar tiempo para Él. No es algo que ocurre por accidente, es algo que se construye. Así como una relación necesita comunicación constante, sinceridad y momentos compartidos, así sucede con Dios. No se trata de rituales vacíos, ni fórmulas repetidas, sino de una conexión viva. Leer su palabra, orar desde el corazón, agradecer, pedir dirección, rendirle tus cargas, confiar en Él y, lo más importante, dejar de resistirte. Porque muchas veces el vacío no es porque Dios no esté, sino porque nosotros no le damos espacio para obrar. Y aquí viene algo esencial. Ese vacío a menudo permanece porque hay cosas que no queremos soltar. Orgullo, heridas que arrastras del pasado, vínculos que sabes que no te acercan a Dios, pensamientos que destruyen, culpa, enojo. Mientras todo eso siga ocupando el espacio que le corresponde a Él, nunca habrá verdadera plenitud.
Dios no comparte su lugar con aquello que te está drenando por dentro. No puedes llenarte de lo divino si sigues aferrado a lo que te contamina. Es duro, sí, pero es necesario decirlo. Por eso, este es el momento de examinar el corazón, de hacer silencio en lo profundo y preguntarte con honestidad: ¿qué estoy poniendo por encima de Dios? ¿Qué estoy usando como refugio? ¿Qué me está apartando de su presencia? Porque cuando logras identificarlo, puedes empezar a soltarlo. Y al soltar, creas espacio. Y cuando haces espacio, Él entra. Y cuando entra, todo comienza a cambiar. Quizás llevas tiempo diciendo que quieres a Dios, pero tus actos no lo reflejan. Tal vez vas a la iglesia de vez en cuando, o escuchas mensajes como este, pero no te detienes a conversar con Él de verdad. O quizás sí lo haces, pero en el fondo sabes que hay cosas que intentas ocultarle, como si Él no pudiera verlas. Y eso agota. Cansa vivir con esa doble cara. Cansa aparentar que todo está bien cuando por dentro sabes que no lo está. Pero hoy no estás aquí por casualidad. Hoy Dios quiere recordarte algo. No importa cuánto hayas fallado, no importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa cuántas veces te hayas llenado de lo que no nutre, Él sigue esperándote. La parábola del hijo pródigo lo refleja con claridad. Un hijo que se aleja, que lo malgasta todo, que se hunde, que termina comiendo lo que comen los cerdos, y solo entonces comprende que necesita volver. Y cuando decide regresar, el padre no lo recrimina, no lo castiga, no lo humilla, lo abraza, lo viste nuevamente, le devuelve su lugar. Eso mismo hace Dios con quienes regresan. No te señala, no te empuja, no te compara, te recibe. Y cuando Él te recibe, el vacío comienza a desvanecerse. Tercera parte, el alma se alimenta de lo eterno, no de lo pasajero. Vivimos en un mundo acelerado, que exige, que presiona, donde todo es inmediato, donde si no produces parece que no vales, donde si no sonríes todo el tiempo parece que estás fallando. En medio de ese ruido constante, el alma se va apagando, porque no fue creada para ese ritmo. El alma necesita calma, necesita profundidad, necesita eternidad. Y lo eterno no lo hallarás en una red social, ni en un teléfono, ni en un logro. Lo eterno está en Dios. Ese vacío que llevas sintiendo tanto tiempo no es casualidad. Es la consecuencia de intentar llenar el alma con cosas que nunca fueron diseñadas para ella. La fama no llena el alma. El éxito laboral no llena el alma. Una relación, aunque sea hermosa, no llena el alma. Los viajes, las fiestas, las experiencias nuevas tampoco. Porque todas esas cosas, aunque buenas en su medida, solo entretienen, no transforman. Y tú no necesitas entretenimiento, necesitas propósito. Y el propósito nace cuando te conectas con quien te creó. Jesús dijo algo poderoso en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es exactamente lo que muchos corazones buscan: no tener hambre emocional, no sentir sed de afecto, no vivir con ese hueco dentro. Pero eso no se consigue llenándose de lo externo, sino yendo al pan de vida, es decir, haciendo de Jesús el centro de tu existencia. Y eso implica decisiones, porque la plenitud espiritual no ocurre en automático. Necesitas declarar: ya no quiero seguir con este vacío, ya no quiero depender de lo que no me nutre, ya no quiero anestesiar mi alma con distracciones, quiero sanar de verdad, quiero encontrar sentido. Y esa decisión te llevará a buscar, a aprender, a soltar, a crecer. No siempre será fácil, pero sí será auténtico. Y lo auténtico es lo que llena. Muchas veces el problema no es que no quieras a Dios, sino que lo quieres a Él y al mismo tiempo deseas mantener lo que te aparta de Él. Quieres su paz, pero no su corrección. Quieres su bendición, pero no su guía. Y esa mezcla, tarde o temprano, vuelve a dejarte vacío, porque Dios no se combina con lo que te destruye. Y si de verdad anhelas experimentar su plenitud, necesitas comenzar a entregar esas áreas que sabes que no están bien. Aquí es donde muchos se detienen, porque piensan que rendirse a Dios es perder, pero no es así. Rendirte a Dios es ganar, porque cuando sueltas tu voluntad, tu orgullo y tus propios planes,
Él toma el control, y cuando Él toma el control, encuentras descanso. Ya no vives intentando sostenerlo todo por tu cuenta. Ya no necesitas aparentar. Ya no corres sin rumbo. Empiezas a vivir con propósito, con dirección y con paz interior. El salmista escribió en el Salmo 103, versículo 5, «El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila». ¡Qué hermosa promesa! Dios no solo llena, Él sacia, y lo hace con lo bueno, con lo que verdaderamente necesitas, no con lo que tu ego desea, no con lo que el mundo dicta, sino con lo que es realmente vital para tu alma. Y cuando lo vives, lo notas. No hacen falta señales espectaculares. Empiezas a experimentar una paz que no depende de las circunstancias, una seguridad que no nace de cuántos te aplauden o te siguen, un gozo que no se basa en si todo sale perfecto o no. Es un gozo que viene de saber que no estás solo, que estás en las manos de un Dios que te conoce, que te ama y que te completa. Y aunque a veces sientas que caminas por un desierto, si estás con Dios, ese desierto florece. Porque donde está su presencia, ahí hay vida. Su amor no es temporal, no cambia según la estación. Su amor es constante, fiel y profundo. Y cuando vives en ese amor, el vacío pierde su fuerza. Cuarta parte. Dios no llena lo que no le entregas. Este es un punto crucial, quizás el más incómodo, pero también el más liberador. Dios no llena lo que no le das. Él respeta tu voluntad, respeta tu espacio, y aunque tenga todo el poder para transformar tu vida en un instante, no lo hará si sigues aferrado a lo que te está vaciando. Por eso muchos oran y sienten que no hay respuesta, piden y no perciben cambios. Y no es que Dios esté distante, es que siguen reteniendo lo que debieron haber rendido. Ese vacío que sientes puede estar ahí, porque todavía te aferras a relaciones que sabes que no edifican, porque insistes en sostener una identidad que no es la tuya, una culpa que no proviene de Dios, un pasado que ya deberías haber soltado. A veces estamos tan ocupados tratando de controlar, de entender y de forzar que las cosas salgan como queremos, que no dejamos espacio para que Dios intervenga. Y así no funciona. Dios no se mueve en medio del orgullo, Dios se mueve donde hay humildad. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, lo dice claramente: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso significa que cuando bajas la guardia, cuando dejas de aparentar que puedes solo, cuando reconoces que necesitas ayuda, Él entra. Y no entra para condenarte, entra para restaurarte, pero necesita que le abras la puerta completamente, no solo una parte. No sirve pedirle a Dios que llene tu vida si solo le das los rincones que eliges. Él quiere el corazón entero. Y sí, esto duele, porque nos cuesta soltar, nos cuesta confiar, nos cuesta rendir aquello que creemos indispensable, aunque sepamos que en realidad es lo que nos aparta de Él. Pero Dios no quiere entregas a medias, quiere ser el todo, no un simple accesorio, porque cuando Él es el centro, todo se ordena, pero cuando lo relegamos a los márgenes, la vida se desordena, aunque externamente parezca ir bien. Aquí es donde muchos se sienten confundidos y dicen: estoy buscando a Dios, pero aún me siento vacío. Y la verdadera pregunta es: ¿realmente estoy buscándolo a Él o solo estoy buscando lo que Él puede darme? Porque no es lo mismo. Hay quienes quieren la paz de Dios, pero no desean obedecer su palabra. Hay quienes buscan su bendición, pero no quieren vivir en santidad. Hay quienes anhelan sentirlo, pero no quieren caminar con Él, y en ese estado el vacío permanece. Por eso es tan importante rendirse de verdad y decirle: Señor, ya no quiero cargar con esto, ya no quiero hacer las cosas a mi manera, ya no quiero seguir llenando con cosas vacías lo que solo tú puedes llenar. Recibe mi corazón, mis heridas, mis dudas. Recibe mi ansiedad, mi vida entera. Lléname tú, habita tú, guíame tú. Y ahí comienza una transformación que no se puede describir con palabras, porque lo que antes te destruía ya no tiene poder. Lo que antes te llenaba de angustia empieza a perder fuerza. Aquello que parecía una carga imposible de soportar, ahora lo llevas con alguien que te sostiene, porque cuando tú sueltas, Dios actúa. Y cuando Dios actúa,
el alma se llena de vida. El profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Este es un llamado universal, sin importar la condición. Dios no está buscando perfección, está buscando corazones dispuestos. No importa cuánto hayas fallado, cuánto tiempo hayas estado lejos o cuánto dolor cargues, si vienes a Él con sed genuina, Él te sacia. Si llegas con el alma vacía, Él la llena. Si traes el corazón roto, Él lo restaura. Pero recuerda algo, no hay plenitud sin entrega, no hay paz sin rendición, no hay propósito sin obediencia. Dios desea llenarte, pero necesita que le entregues lo que aún estás guardando. No para quitarte, sino para devolverte algo mejor. Porque lo que crees que necesitas muchas veces es lo que te ata, y lo que Dios quiere darte es lo que realmente te libera. Quinta parte. La plenitud no es ausencia de dolor, es presencia de Dios en medio de todo. Una de las razones por las que muchas personas no logran llenar ese vacío interior es porque han creado una idea equivocada de lo que significa estar lleno de Dios. Piensan que cuando Él llena tu vida, todo se vuelve perfecto, sin dolor, sin problemas, sin tristeza. Pero no es así. La plenitud de Dios no significa que la vida se hace fácil. Significa que aunque la vida sea difícil, ya no estás solo. Significa que, aunque haya dolor, no te derrumba igual. Aunque corran lágrimas, no son desesperadas. Aunque lleguen pruebas, no destruyen tu interior. Porque lo que cambia no es lo externo, lo que cambia es lo interno. Y cuando tu interior está lleno de Dios, lo demás se enfrenta de otra manera. La ansiedad ya no te gobierna, la culpa ya no te hunde, el miedo ya no dicta tus decisiones, porque ahora hay algo más fuerte dentro de ti. Una certeza que no proviene de este mundo, una seguridad que no depende de cómo estén las circunstancias, una esperanza que no se apoya en lo que ves, sino en lo que sabes, que Dios está contigo. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No prometió ausencia de problemas, prometió victoria aún en medio de ellos. Y cuando vives esa verdad, el vacío comienza a desaparecer, porque ya no esperas que todo esté bien para estar bien, ya no necesitas que todo se acomode para sentir plenitud, porque tu llenura no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Ese cambio de perspectiva lo transforma todo. Ahora no huyes del dolor, lo enfrentas con fe. Ya no te desesperas cuando las cosas no salen como esperabas. Buscas a Dios y encuentras consuelo. Ya no dependes de que otros te validen, porque sabes quién eres en Él. Ya no buscas llenarte con promesas humanas, porque te sostiene con promesas eternas. Y aquí está una clave esencial. El vacío también se alimenta de mentiras, de las mentiras que el enemigo susurra cuando estás débil. No vales nada, estás solo, nadie te entiende, nada cambiará. Pero cuando estás lleno de Dios, esas mentiras pierden poder, porque ya no escuchas al mundo, escuchas la voz de tu Padre, y esa voz te dice: tú eres mi hijo, eres amado, estoy contigo, tengo planes para ti. Por eso es vital pasar tiempo con Dios, no como una costumbre religiosa, no como un requisito, sino como una necesidad para vivir. Porque cada vez que entras en su presencia, Él reconstruye lo que el mundo quebró. Cada vez que oras no solo cumples con un deber, estás respirando vida. Cada vez que abres la Biblia no es simplemente lectura, es tu Creador hablándote directo al corazón. Y es en ese tiempo con Él donde el vacío empieza a llenarse, no de golpe, no de manera mágica, pero sí de forma constante. Un día descubres que ya no lloras con la misma desesperación. Otro día te sorprendes teniendo paz en medio de una situación que antes te habría quebrado. Más adelante te das cuenta de que puedes perdonar a alguien que te lastimó, que puedes sonreír sin fingir, que puedes estar en silencio sin sentir soledad. Y ahí entiendes que ya no eres el mismo, que Dios está obrando algo nuevo en ti. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa para quienes deciden confiar en Él, nuevas fuerzas, una vida distinta, una plenitud que no depende de lo que pase alrededor, sino de una relación viva con el Dios que lo llena todo. Sexta parte. Dios no llena por instantes, Dios llena por permanencia. Uno de los errores más frecuentes que cometemos es pensar que la llenura de Dios es algo pasajero, algo que sucede en un momento de adoración, en una predicación que nos toca, en una oración que nos conmueve. Y sí, claro que Dios puede tocar tu vida en un segundo, hacerte llorar, estremecerte, mostrarte su presencia de manera profunda. Pero eso no es todo. Él no quiere llenarte solo por momentos, quiere permanecer en ti. No busca ser una visita emocional, quiere ser una residencia eterna. Y aquí es donde muchos fallan. Se han acostumbrado a buscar a Dios únicamente cuando están mal. Lo buscan en la tristeza, en el miedo, en la desesperación. Pero una vez que se sienten mejor, se alejan. Lo tratan como un botiquín de emergencia. Solo lo abren cuando hay herida. Pero Dios no quiere estar en tu vida solo como medicina para los momentos de dolor. Quiere estar también cuando todo va bien. Porque la plenitud verdadera no viene de buscarlo de vez en cuando, viene de vivir con Él cada día. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa es la clave, permanecer. No es visitar de vez en cuando, no es sentirlo solo en algunos instantes, es estar conectado a Él como la rama lo está al árbol. Una rama cortada se seca, pero una rama unida florece. Así de sencillo. No es magia, es relación, no es emoción, es decisión. La llenura de Dios no es un estado emocional elevado. No se trata de estar eufórico, llorando todo el tiempo o con escalofríos constantes. A veces se manifiesta así, pero no siempre. En ocasiones la llenura de Dios se experimenta como una calma que no sabes explicar, como una certeza en medio de la confusión, como una confianza que permanece aunque las cosas aún no se resuelvan. Y eso solo lo conoces cuando permaneces, cuando haces de su presencia tu lugar habitual. Pero para permanecer, necesitas una vida espiritual activa. Y eso no significa ser perfecto ni tener todas las respuestas, sino buscarlo con sinceridad, apartar tiempo para Él, tener conversaciones reales aunque sean torpes, decirle lo que sientes aunque pienses que no tienes las palabras correctas. Porque Dios no espera que hables bonito, espera que hables con verdad. El vacío que tantas veces has sentido no es porque Dios se haya ido, es porque dejaste de permanecer, dejaste de hablar con Él, de leer su palabra, de meditar en lo eterno. Te fuiste llenando de lo urgente y olvidaste lo importante. Te llenaste de actividades, compromisos y preocupaciones, y poco a poco lo fuiste dejando a un lado, hasta que regresó ese hueco interior. Y no es que Dios se haya alejado, es que tú te fuiste apartando poco a poco. Pero hoy puedes volver, la puerta sigue abierta. Él no se cansa de esperarte, Él no está molesto contigo. Él solo quiere que vuelvas a acercarte, que regreses a permanecer en su presencia, porque cuando permaneces, ese vacío ya no tiene lugar. Cuando permaneces, la presencia de Dios deja de ser un refugio temporal y se convierte en tu hogar. Y en ese hogar todo cambia, tu carácter se transforma, tus prioridades se alinean, tus decisiones toman otro rumbo, porque ya no estás simplemente sobreviviendo, estás viviendo con propósito. Permanecer en Dios no significa que nunca más sentirás tristeza o dolor, pero sí implica que aun cuando lo sientas, no te perderás, porque hay una raíz que te sostiene, una verdad que te ancla, una voz que constantemente te recuerda quién eres. Y cuando estás tan unido a esa fuente, cuando haces de su presencia tu morada, no importa cuán fuerte sea la tormenta, te mantienes firme. Ese vacío que antes te dominaba ya no tiene cabida, porque tu alma está ocupada por lo eterno. Séptima parte. El alma vacía comienza a sanar cuando se reconoce amada por Dios. Hay algo que pocas veces se confiesa en voz alta, pero que muchos sienten en lo profundo.
Creen en Dios, sí, pero no se sienten dignos de su amor. Han fallado tantas veces, han tomado decisiones equivocadas, han herido o se han dejado herir, que ahora cargan con la idea de que quizás Dios los mira, pero no los abraza. Tal vez los perdona, pero ya no confía en ellos. Tal vez los escucha, pero no los quiere usar. Y ese pensamiento es uno de los más crueles con los que el enemigo intenta llenar nuestra mente. Porque el alma vacía no solo se rompe por la ausencia de Dios, sino también por la mentira de que ya no somos dignos de Él. Esa es la gran diferencia entre el amor humano y el amor divino. El amor humano es limitado, se desgasta, cambia con el tiempo, depende de expectativas. Pero el amor de Dios va más allá de tus errores, de tus caídas y de tus contradicciones. Es un amor que no se consume, que no caduca, que permanece, porque no se basa en lo que haces, sino en quién es Él. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, lo declara con firmeza. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una promesa directa y poderosa. Nada puede apartarte de su amor, nada, ni tus errores, ni tu pasado, ni tu confusión, ni tu debilidad. Pero hay algo que sí puede hacerte sentir separado, tu propia culpa no entregada. Porque no es Dios quien se aleja, eres tú quien deja de buscarlo al pensar que no eres digno. Y ahí es donde el vacío crece. Porque cuando no te sientes amado, te enfrías, te endureces, pierdes la esperanza, te resignas a sobrevivir. Y Dios no quiere que solo sobrevivas, quiere que vivas. Pero para vivir necesitas sanar, y para sanar necesitas creer de verdad que eres amado. Cuando aceptas el amor de Dios, algo dentro de ti empieza a derretirse. Esa coraza que construiste para protegerte del dolor comienza a caer. Esa desconfianza que cerró tu corazón empieza a disolverse. Porque sabes que aunque no eres perfecto, eres amado profundamente. Aunque hayas tropezado, hay gracia. Aunque no lo comprendas todo, Él sí entiende lo que hay en ti. Y cuando sabes que eres amado, dejas de buscar llenar el vacío con cosas externas. Ya no mendigas cariño en lugares donde solo hay manipulación. Ya no entregas tu valor a cambio de atención, porque entiendes que tu identidad no está en lo que haces, ni en lo que tienes, ni en lo que logras. Tu identidad está en quien te creó. Y si Dios dice que eres suyo, eso es suficiente. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, se nos recuerda, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabes lo que eso significa? Que el amor de Dios no solo llena, también libera. Libera del miedo a no ser suficiente, del miedo al rechazo, del miedo a volver a fallar. Ese amor limpia, renueva y te da una base firme sobre la cual construir tu vida. Y ahí es donde comienza la verdadera plenitud. Porque ya no vives esperando la aprobación del mundo, ya no necesitas que alguien más confirme tu valor, ya no buscas refugio en lo que es pasajero. Estás completo porque sabes que eres amado por el Creador del universo. Y ese amor, cuando lo comprendes, llena cada espacio que antes estaba vacío. No lo disfraza, no lo cubre a medias, lo llena con verdad, con paz y con seguridad. Así que si hoy sientes ese vacío, esa falta de propósito, esa tristeza que no entiendes de dónde surge, haz una pausa, respira, cierra los ojos y recuerda esto: no eres una casualidad, no estás solo, no has sido desechado, eres amado de manera profunda, eterna e inmensa por Dios. Y cuando esa verdad penetra en tu interior, todo comienza a cambiar. Octava parte. El silencio interior puede ser el escenario donde Dios habla con más fuerza. Hay momentos en los que el vacío se manifiesta como un gran silencio. No hay ruido en el alma, no hay emoción, no hay energía, no hay esperanza. Solo un silencio denso y pesado que parece envolverlo todo. Y muchos, al llegar a ese punto, piensan que algo está mal en su fe. Creen que Dios se ha alejado, que están rotos de una manera que ya no tiene arreglo. Pero lo que desconocen es que ese silencio muchas veces es el espacio perfecto que Dios utiliza para hablar con claridad,
para susurrar lo que nunca escucharías en medio del ruido. Dios no siempre se manifiesta con truenos, ni con lo visible, lo palpable o lo emocional. A veces se revela en el vacío, en ese lugar donde todo lo demás ha fallado, en ese instante en el que ya no tienes nada que decir, cuando te quedas sin argumentos, sin fuerzas y sin palabras. Es ahí, justo ahí, donde el corazón está más dispuesto a escuchar lo eterno. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, se relata que el profeta Elías, después de una gran victoria espiritual, cayó en una profunda desesperación. Huyó al desierto, deseó morir, se sintió vacío por completo. Y en ese estado Dios le habló, pero no lo hizo a través del viento poderoso, ni del terremoto, ni del fuego. Lo hizo en un silbo apacible, un susurro, una voz suave que solo se escucha cuando dentro de ti todo ha quedado en silencio. Eso es lo que sucede cuando Dios permite que experimentes el vacío. No es un castigo, es una oportunidad. No es señal de distancia, es una invitación a mirar hacia adentro. Porque el silencio del alma no siempre significa abandono. Muchas veces significa preparación. Preparación para lo nuevo, para lo eterno, para escuchar lo que antes no estabas dispuesto a oír mientras buscabas llenarte con lo que no podía completarte. Y aquí hay algo especial. El vacío no siempre es fruto de haberte alejado de Dios. A veces llega como una pausa divina, como una desintoxicación del alma, un proceso donde Dios empieza a limpiar todo lo que se había acumulado en tu interior: resentimiento, orgullo, autoengaño, expectativas rotas, falsas seguridades, todo aquello que ocupaba el lugar que solo Él debe ocupar. Y sí, esa limpieza duele, porque no es cómodo quedarte a solas contigo mismo, sin distracciones. No es fácil mirar dentro de ti con honestidad, pero es necesario, porque en esa quietud, Dios comienza a reordenar tu corazón, a mostrarte verdades que antes no veías, a recordarte quién eres y a sanarte por dentro, sin necesidad de grandes manifestaciones. Solo tú, Él y el silencio. El libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 1, declara: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. ¡Qué declaración tan poderosa! El alma encuentra calma, reposo y silencio, pero no en cualquier lugar, solo en Dios. Porque existen silencios que destruyen, pero también hay silencios que sanan. Ese es el silencio de la presencia de Dios, el momento en que todo tu ruido interno se detiene y lo único que permanece es Él. Así que si hoy estás experimentando ese vacío como un silencio pesado, como una pausa que parece sin sentido, como un apagón emocional, no te desesperes. No es el final, es el inicio de algo nuevo. Es ese espacio donde Dios se dispone a hablarte de una manera diferente, pero necesitas quedarte quieto, dejar de escapar, porque hay revelaciones que solo llegan en la calma absoluta. Y cuando Él hable lo reconocerás, porque su voz no se parece a ninguna otra, no juzga, no acusa, no oprime. Esa voz consuela, sana, te recuerda quién eres y cuál es tu propósito. Y en ese susurro, el vacío comienza a llenarse, no con palabras hermosas, sino con presencia real, no con emociones pasajeras, sino con una certeza profunda, no con respuestas rápidas, sino con un propósito eterno. Novena parte. El propósito de tu vida está íntimamente ligado a tu llenura espiritual. Una de las causas más comunes del vacío en el alma es vivir sin propósito, levantarte cada día sin saber con claridad por qué haces lo que haces, sentir que tus esfuerzos no construyen nada que perdure, que los días pasan sin dejar huella. Eso va vaciando lentamente, hasta que un día descubres que solo estás cumpliendo rutinas, pero no cumpliendo una misión. Esa es la razón por la que muchos se sienten vacíos incluso con éxito, familia, logros o reconocimiento, porque no es lo que haces lo que llena el alma, sino por quién y para quién lo haces. Tu propósito no lo diseñó el mundo, lo diseñó Dios, y no hay nada que pueda saciar al alma como caminar en el propósito eterno para el cual fuiste creado. Cuando vives fuera de ese propósito, todo se siente forzado, repetitivo y vacío. Pero cuando comienzas a andar en lo que Dios soñó para ti, tu alma se enciende, se llena, se activa.
porque ya no estás simplemente sobreviviendo, estás avanzando hacia un destino con sentido. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira bien esa palabra, preparó. Eso significa que Dios ya tiene un plan diseñado para tu vida. Ya hay obras que soñó junto a ti, ya hay caminos listos para que los recorras. Pero si estás lejos de Él, si tu alma está vacía, si tu corazón anda distraído, terminarás caminando en cualquier dirección, menos en la que te lleva a la plenitud. Y eso es lo que le ha ocurrido a tantos. Han probado caminos que no les correspondían, han tomado decisiones fuera de su diseño, han dicho sí a lo que debían rechazar y no a lo que venía de Dios. El resultado siempre es el mismo: cansancio, confusión, frustración y vacío, porque el alma jamás puede sentirse completa cuando está desconectada de su propósito. La buena noticia es que nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para decirle a Dios: ya no quiero seguir en mis propios planes, quiero los tuyos. Ya no quiero buscar lo mío, quiero buscar lo tuyo. Ya no quiero llenarme con lo que me desgasta, quiero llenarme con lo que tú preparaste para mí. Cuando haces eso, algo poderoso sucede. Dios comienza a ordenar todo, cierra puertas que no eran para ti, abre otras que nunca imaginaste, y te da claridad. Y con la claridad llega la paz, y con la paz la plenitud. Pero aún hay más. Tu propósito no solo te llena a ti, también impacta a otros. Porque cuando caminas en lo que Dios te llamó a hacer, tu vida se convierte en un canal de luz, amor y esperanza. Eso es lo más hermoso de vivir lleno de Dios. No solo eres alguien que fue sanado, sino alguien que puede traer sanidad. No solo eres alguien restaurado, sino alguien que puede guiar a otros hacia la restauración. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, lo dice así: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también podamos consolar a quienes pasan por cualquier tribulación. Es decir, lo que Dios hace en ti no es solo para ti, es para que lo compartas, para que lo multipliques. Y cuando comprendes eso, el vacío desaparece, porque sabes que tu dolor tuvo un propósito, que tus lágrimas no fueron en vano, que tu historia servirá para levantar a otros. Así que si hoy sientes ese vacío, busca a Dios, pero no solo para que te consuele, sino también para que te muestre tu propósito. Porque no estás aquí por casualidad, no respiras únicamente para pasar el tiempo. Hay un llamado sobre tu vida, y ese llamado no nace de tu capacidad, sino de su gracia. No depende de lo que tú puedes lograr, sino de lo que Él quiere hacer contigo. Y cuando aceptas esa verdad, el alma se llena, porque ya no caminas sin rumbo, ahora avanzas hacia un destino con sentido. Décima parte. Cuando Dios llena tu vida, lo que antes dolía ahora cobra sentido. Una de las señales más claras de que Dios ha empezado a llenar tu corazón es cuando miras atrás y descubres que lo que antes te hería, ahora lo entiendes. No es que el dolor desaparezca por completo, ni que olvides lo vivido, pero ese sufrimiento se transforma. Deja de ser una herida abierta y se convierte en una marca de lo que superaste, de lo que Dios sanó, de lo que aprendiste. Porque cuando Dios llena tu vida, hasta los momentos más oscuros adquieren propósito. Ese abandono que sufriste, esa traición que te partió en pedazos, esa pérdida que te dejó sin aliento, esa etapa en la que sentías que todo se derrumbaba. Ya no son solo recuerdos que te hunden, ahora son capítulos de una historia donde Dios siempre estuvo presente. Y aunque en su momento no lo entendiste, ahora comprendes que incluso ahí, cuando pensaste que estabas solo, Él seguía obrando. La carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, dice todas. Eso incluye lo que no comprendes, lo que te rompió, lo que te hizo llorar en silencio, lo que aún cuesta mencionar. Cuando dejas que Dios entre en lo más profundo de tu vida, comienza a redimir todo eso, a transformarlo, a convertir lo que era pozo en testimonio, lo que era ruina en cimiento para otros. Porque Dios no desperdicia nada, ni tus errores,
ni tus caídas, ni tus silencios. Cuando lo dejas obrar, Él lo transforma todo y lo hace desde adentro. Ese es el poder de la llenura espiritual que cambia tu manera de ver la vida. Ya no contemplas tu pasado como una colección de derrotas, sino como un proceso de preparación. Ya no ves tu vacío como destrucción, sino como lo que te llevó a buscarlo con más intensidad. Y aunque haya dolido, eso fue crecimiento. Cuando Dios llena tu alma, también transforma tus reacciones. Empiezas a perdonar más fácilmente, no porque los demás lo merezcan, sino porque ya no necesitas cargar rencor. Empiezas a amar sin tantas condiciones, porque sabes que tú mismo fuiste amado. Empiezas a soltar lo que antes temías perder, porque confías en que si algo se va, Dios tiene algo mejor preparado. Aprendes a vivir con más libertad, no porque todo sea perfecto, sino porque lo esencial ya está lleno, y eso es algo que nadie puede quitarte. Las circunstancias cambian, las personas se van, los planes pueden fallar, pero si tu alma está llena de Dios, no caes. Te puedes doblar, pero no quebrar. Te puedes sacudir, pero no derrumbar, porque dentro de ti ya no hay un vacío, hay una roca, y esa roca es Cristo. Jesús mismo lo enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que sucede cuando estás lleno de Dios. Tu vida está edificada sobre algo firme, y aunque lleguen los golpes, permaneces. Así que no temas si tu pasado fue duro. No te avergüences de las veces que pensaste que no podías más. No escondas tus batallas, porque Dios no se avergüenza de ti. Él quiere usar cada parte de tu historia. Quiere mostrarte que no perdiste el tiempo, que no sufriste en vano, que nunca caminaste solo. Y cuando lo entiendes, tu alma se ensancha, se llena de gratitud, de reverencia y de paz, porque descubres que incluso el dolor fue una puerta que te acercó más a Él. 1/10 parte. Lo que el mundo no puede darte, solo Dios puede sostenerte. Tal vez ya intentaste de todo: leer libros de autoayuda, modificar tus hábitos, ejercitarte, viajar, conversar con amigos, buscar distracciones, iniciar proyectos nuevos o fijarte más metas. Y todo eso está bien. Puede ser útil por un tiempo, pero llega un momento en el que nada de eso es suficiente, porque aunque la vida exterior luzca ordenada, si por dentro estás vacío, no existe logro capaz de sostenerte. Es ahí donde Dios se revela como lo que realmente necesitas. La diferencia entre lo que el mundo ofrece y lo que Dios da es clara. El mundo entrega alivios temporales, pero Dios brinda fundamentos eternos. El mundo puede darte distracción, Dios te da propósito. El mundo puede ofrecer motivación, Dios te otorga transformación. El mundo dice: sigue adelante aunque no sepas hacia dónde vas. Dios dice: ven a mí, y yo te mostraré el camino. Y cuando comprendes esto, el alma encuentra un verdadero descanso. El libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1, afirma: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Eso significa que puedes esforzarte tanto como quieras, trabajar con disciplina, hacerlo todo bien, pero si Dios no es el centro, si Él no sostiene, todo se vuelve frágil, pasajero, capaz de derrumbarse con un simple soplo de la vida. Quizás ya lo experimentaste. Tal vez hubo un tiempo en el que parecía que todo estaba en orden: una relación estable, un empleo seguro, salud, amistades, y aún así dentro de ti, algo no encajaba. O quizá lo que tenías se vino abajo de un momento a otro, y te encontraste con un vacío imposible de explicar. Ese instante no fue una derrota, fue una revelación, la manera en que Dios te mostró que lo que parecía firme no lo era, que necesitabas algo más profundo, algo que no se derrumba ni cambia con las estaciones. Ese algo es Él. Cuando Dios llena tu vida, ya no dependes del ánimo de otros. No estás sujeto a si tu día fue bueno o malo. No esperas que todo sea perfecto para sentir paz.
Está sostenido por una calma que no tiene explicación humana. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, lo expresa así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se fabrica, no se imita, no proviene de lo humano, solo Dios la concede, y cuando la tienes, ya no necesitas tanto de lo externo. Ya no necesitas que todos estén de tu lado para sentirte seguro. Ya no requieres tener todo bajo control para confiar. Ya no necesitas fingir que estás bien, porque realmente lo estás, aunque aún sigas en proceso. Porque lo que te sostiene no es tu fuerza, es la gracia de Dios. Y su gracia no falla, no se agota, no cambia. Así que si hoy estás intentando llenar ese vacío, no corras hacia lo mismo de siempre. No vuelvas a lo que ya sabes que no funciona. No te refugies en lo que solo calma por instantes. En lugar de eso, detente, levanta tu mirada, abre tu alma y dile a Dios: lléname tú, enséñame a depender de ti. Dame esa paz que el mundo jamás podrá dar. Lléname por dentro con lo que nadie más puede sostener. Porque el alma no fue diseñada para ser mantenida por cosas vacías. El alma fue creada para ser morada de la presencia de Dios, y cuando Él habita ahí, todo cambia, no porque las circunstancias se transformen, sino porque tú cambias. Ya no vives desde la carencia, sino desde la plenitud, y esa plenitud se nota, se experimenta, se refleja.